ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. Muchos consideran esto como una conspiración. Dicen, eso es una conspiración. Muchos dicen, no, ese holocausto no existió. Y hay páginas y hay información en Internet, especialmente las páginas que han sido creadas por los países árabes, donde hablan en contra del holocausto. Y tienen convencido a muchos creyentes de verdad de que el holocausto no existió. Y uno dice, y la gente, yo he conocido judíos que están marcados, los vi en Bogotá en el evento, gente de muchos que estuvieron ahí en el holocausto, y como señal de eso están con un número ahí en sus brazos. Muchos consideran esto como una conspiración. El enemigo es muy astuto. Ese término conspiración es un término que se ha inventado últimamente Hasatán en las últimas décadas, especialmente en nuestra generación, para hacer creer que una conspiración no es verdad, que una conspiración sencillamente son cuentos y son inventos de la gente. Y ese término conspiranoico, conspiración, cuando la gente oye, no, es que esos son conspiranoicos. A mí me dijeron mucho en los tiempos de la vacunación así, es que usted es un conspiranoico. O sea, creen que uno está diciendo una mentira. Pero un conspiranoico, una persona que participa en estas conspiraciones, son personas que decimos la verdad, solo que el enemigo la disfraza con esa palabra, para que la gente no haga caso a esa verdad que se está advirtiendo. Y esto es lo que ha pasado justamente con lo de Yom HaShoah. Se ha creado un movimiento a nivel mundial diciendo que es solamente una conspiración judía. O sea, a la gente le hacen creer, no, es una mentira judía. Pero ¿con qué motivo se podía crear una mentira de esa? Pero al hablar de una conspiración judía, no estamos hablando de una mentira. El enemigo quiere hacer creer a la gente que es una mentira. Pero cuando se habla de una conspiración judía, entonces estamos diciendo, es una verdad que se está hablando. Y hay muchas pruebas. Están los campos de concentración, como les presentaba en el documento. Hoy todavía están ahí esos campos de concentración. Los lugares donde se llevaron a cabo todas estas masacres, los entierros, los desentierros, la cantidad de fosas comunes. O sea, una infinidad de pruebas, los trenes en los que transportaban al pueblo. La cantidad de gente viva que todavía existe, que tuvo que pasar por este periodo. Sin embargo, que en usted haya una duda, o que usted hable contra esto, o que una persona se oponga a esto, mis hermanos, esto es algo grave. Algo grave porque es que hay una promesa en la palabra, hay una promesa en el libro de Bereshit, donde el Eterno dijo, yo bendeciré a los que te bendigan, y yo maldeciré a los que te maldigan. Y hay mucha gente que está participando de estas maldiciones. Viene este tiempo que es importante participar y es importante ver para nosotros la historia porque es parte de la historia de nuestro pueblo. Es la historia reciente. Es lo que estamos viviendo ahora. Si nunca ha participado de una marcha de la vida, vaya, participe de una marcha de la vida. Especialmente las que ya llevan algún tiempo funcionando. Y ahí se va a encontrar o descendientes de la gente que estuvo en el holocausto o personas que todavía sobreviven. Y estas personas que sobreviven tienen la marca, o sea, tienen un número, que fue el número que les pusieron ahí en estos campos de concentración.
Este tema de el holocausto, muchos lo tratan como una conspiración y la gente cuando oye de conspiración confunde el término. Y la gente cree que, como es una conspiración. No, cuando usted oiga la palabra conspiración está diciendo que esa gente que está ahí está diciendo la verdad. Solo que hay alguien que se opone y los quiere sentar diciendo que son conspiranoicos. Pero toda la gente que ha sido conspiranoico en la historia, a lo último, la gente ha descubierto que estaba diciendo la verdad. El antisemitismo es un pecado muy grave. Demasiado grave. Y es bueno hablarlo porque el problema es que la mayoría de nosotros en el pasado participamos en los diferentes movimientos, diferentes creencias, diferentes lugares. Y especialmente el cristianismo es de los grupos más antisemitas. Hay mucho antisemitismo en el cristianismo y hay algunos lugares que son más antisemitas que otros. Tanto, mis hermanos, tanto es el antisemitismo que siguen predicando y siguen anunciando en esos lugares que la iglesia reemplazó a Israel. Eso es antisemitismo. Eso no es solamente doctrina del reemplazo y teorías del reemplazo. Eso es antisemitismo puro. Eso es antisemitismo. Es una mentira de las más grandes mentiras que Hasatán puede hablar con el pueblo. Y hay mucha gente que no se ha arrepentido del antisemitismo. Cree que no es necesario arrepentirse. Es un pecado. Y es un pecado tan grave que el Eterno dice que los que maldigan a Israel serán maldecidos. O sea, el Eterno va a tratarlo a usted y va a tratar a las naciones de acuerdo a cómo trata a Israel. Como dijo Yeshua, porque tuve hambre y me disteis de comer. No es solamente un asunto de él, porque le preguntaron, pero ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños. Estos más pequeños son Israel. Estos más pequeños son el pueblo de él. Como se trata al pueblo, así mismo el Eterno trata con las personas. Y el antisemitismo es muy grave. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es creer en las mentiras de Hasatán. Creen en las mentiras del enemigo, creen en las mentiras de Hasatán. Y por eso es pecaminoso. Y cuando una persona cree más a Hasatán que a la palabra del Eterno y que al testimonio del Eterno, impide que esa persona entre en libertad y entre en la plenitud del Ruach HaKodesh. Uno muchas veces se preocupa, a mí me preocupa, muchas veces hermanos que no crecen y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y no avanzan. Y creen que han venido sencillamente o creen que han cambiado de religión, que anteriormente estaban en una religión y que ahora están en otra religión. No, no es así. Salimos del engaño, salimos de las mentiras, salimos de todos esos lugares antisemitas al pueblo del Eterno, al pueblo de la bendición, al pueblo escogido, al pueblo con el que el Eterno va a cumplir todo su plan. Y esto no es un capricho del Eterno, es el plan de Él. Una persona que no se arrepiente del antisemitismo, o sea, de oponerse al pueblo, de no amar genuinamente al pueblo, de hablar contra el pueblo, y cuando alguien habla contra el pueblo, le da lo mismo lo que pasó con el cristianismo en la Segunda Guerra Mundial. No es que no había cristianismo, estamos hablando solamente de 1945, alrededor de esa fecha. Claro, ya habían muchos grupos de todo tipo. Si el cristianismo se estableció desde Martín Lutero, o sea, hace unos 500 años. Entonces, hace unos 90 años atrás, Europa ya tenía mucho creyente, pero no hicieron nada cuando veían los vagones llenos de judíos, pudiendo hacerlo. Cuando una persona no trata este pecado genuinamente delante del Eterno, y hoy vamos a hablar de esto, y vamos a que todos podamos ver esta luz,
Y con toda seguridad esto está todavía ahí en el corazón. Esto se oculta, esto se pone en un rincón. Y no arrepentirse, no hacer teshuvá. Y no solamente esto es un asunto de teshuvá, sino esto es un asunto ahora de apoyar, de ser uno. En las marchas de la vida, bueno, debemos estar ahí haciendo presencia. No importa si me dejan hablar y si no me dejan hablar. No, estamos ahí haciendo presencia. Estamos ahí con el pueblo. Una persona que cree más a las mentiras de Hasatán, al antisemitismo, no podrá entrar en la plena libertad del Ruach del Eterno. ¿Por qué? Porque esto es real. La persecución del enemigo contra el pueblo del Eterno es real. Eso es un plan real desde siempre. Hasatán siempre ha querido destruir la obra del Eterno. Lo vemos desde Adán. Y vemos toda la historia del pueblo de Israel, la cantidad de veces que el Eterno libró a Israel. Y Hasatán tiene un plan de destruir a Israel, también lo vemos ahora, toda la cantidad de organizaciones que están juntando nuevamente en este tiempo, ese espíritu anti-Israel, todavía hoy. ¿Por qué una persona no puede experimentar una plena libertad, una plena llenura del Ruach, una plena llenura de la palabra, entender que su mente se aclare, que su mente sea sobrenatural para entender las cosas del Eterno? ¿Por qué no pasa? ¿Y por qué siempre está ahí en la religión y en la religión? Porque es que el Eterno decidió así. Es que el Eterno decidió: a los que te bendigan yo los bendeciré. A los que bendigan a Israel, el pueblo del Eterno, Él los bendecirá. Los que bendigan a Israel serán bendecidos por el Eterno. Los que bendecimos a Israel somos bendecidos por el Eterno. Ese es el misterio. Ese es el secreto. Pero también los que maldigan a Israel, los que no apoyan, los que son pasivos y se quedan quietos, también recibirán maldición. El Eterno lo ha decidido así. Ese es el principio de Él. Incluso es el Eterno mismo que se llamó a sí mismo el Elohim de Israel. Yo soy el Elohim de Israel. Él se llamó de ese nombre. Es una kabod, es una gloria para Él. Él se llama el Elohim de Israel. En las escrituras, en los pactos del Eterno, Él se llamó de esa manera. Y Él le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti y en tu simiente, todas las familias de la tierra serán benditas. Que es la bendición que hay en Bereshit 12:3. Hay maldiciones del Eterno. Él dice ahí: yo maldeciré a los que te maldigan. Y es terrible. Maldiciones del Eterno son terribles por el antisemitismo. Pero también hay maldiciones de Hasatán. Uno dice: bueno, de lo de Hasatán, pues que va a haber bendiciones. Él lo único que sabe es maldecir. Pero aquí es sorprendente que hay maldiciones de Elohim. En algunos casos, las maldiciones hechas por Hasatán a sus siervos se destruyen, incluso sin el arrepentimiento de la persona a la que fueron enviadas. Son dardos de fuego. Un dardo de fuego quiere decir que actúa un momentico y se apaga. No causa una gran llamarada. Un dardo de fuego es una flecha con fuego. Son dardos de fuego del maligno. Él vive lanzando dardos, pero esos dardos se apagan. Cuando Hasatán lanza esos dardos, no tenemos que tener demasiado terror ni temor, no, porque son dardos. Y se van a apagar. Pero
si hay una maldición del Eterno, esto sí que es grave. Esto es muy grave. Y si hay una maldición del Eterno, para que se levante esa maldición, siempre es necesario el arrepentimiento. Siempre es necesario el arrepentimiento. Y esta gran maldición es la maldición que produce el antisemitismo. Estar en contra del pueblo del Eterno, ir en contra del pueblo del Eterno. Mucha gente dice, no, pero yo ya hice las paces con el Eterno y con el pueblo. Yo he oído, me han escrito, ¿y qué tenemos que ver nosotros con Israel? Ya, con marchas y todo eso, pero acá nosotros, ¿para qué participar? Incluso de siervos del Eterno, uno lo escucha así. Y cuando uno ve la historia, incluso comunidades comienzan a menguar, comienzan a detenerse, ya no avanzan igual. Y la gente dice, ¿qué está pasando? El espíritu antisemita. Cuando hay una maldición del Eterno, y a esto es que hay que ponerle atención aquí, yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y estas maldiciones que vienen de parte del Eterno, ¿por qué vienen? Uno dice, ¿cómo así? ¿De parte del Eterno maldiciones? Sí, y hartas. Y difíciles de librarse de ellas porque son del Eterno. Son diferentes a las del enemigo, que son temporales, muy temporales. Pero las del Eterno, y es la que muchas veces nosotros no podemos discernir. Una maldición del Eterno en mi vida. Sí, sí. Y esto del antisemitismo, aquí el Eterno nos advierte de esa manera. ¿Cómo nos liberamos de una maldición del Eterno? Por medio de la Teshuvah, por medio del arrepentimiento. Y cuando ocurre ese arrepentimiento en la persona, entonces permite que Yeshua, que derramó su sangre por todos nosotros, destruya la maldición con esta sangre de la misma manera que Él lava nuestro pecado, si nos arrepentimos. Lo único que puede lavar el pecado del antisemitismo es la sangre de Yeshua, porque Él lo derramó, esa sangre la derramó por su pueblo. Necesitamos nosotros tratar este pecado. Hemos tratado pecados terribles. El Eterno dijo, la paga del pecado es muerte. Pero con relación al amar al pueblo, a hacer algo por el pueblo, a restaurar el pueblo, a darnos por la restauración del pueblo. Pero en caso contrario, yo maldeciré también a los que te maldigan, dice el Eterno. Y esto, mis hermanos, es grave. Uno ve hombres totalmente arruinados por esto. Todos los que se han opuesto a Israel de esta manera. Necesitamos aprovechar hoy día para un arrepentimiento completo de esto. No diga usted, no, en mí no hay nada. No, deje que el Rúa le muestre. Deja que el Rúa le muestre porque el antisemitismo es algo muy terrible. Es algo que se oculta, es algo que está allá en el interior y se oculta. Y no se puede ver de manera tan fácil. Esta, mis hermanos, es una advertencia que nuestro Padre ha dado a todas las personas de todas las naciones, que de alguna manera confían en su palabra. Pero eso es otra cosa. Haber participado en el pasado, ¿cuántas veces usted y yo predicamos en el pasado diciendo eso? Antes era Israel, ahora es la iglesia, ahora es el sistema iglesia. Y todavía se sigue diciendo, sí, pero hay que tener misericordia de eso. Mis hermanos, el espíritu antisemita, este espíritu de las mentiras del enemigo, es muy astuto. Por eso el Eterno deja claro ahí en Bereshit capítulo 12:3. Todo comienza con una bendición. Que
este pueblo iba a ser una bendición. Pero luego una advertencia de maldición. Nos gusta hablar de la bendición, pero hemos descuidado esa otra parte. Elohim no quiere maldecir a nadie, pero ahí está la advertencia. Maldeciré a los que te maldigan. Y ahí no está hablando de maldecir al Eterno ni de la Torah, nada, al pueblo. Maldecir al pueblo. Él no quiere maldecir a nadie. Él no quiere castigar a nadie y no quiere lastimar a nadie. Sé y sabemos cómo es nuestro Padre. Él se lo dijo a Moshe ahí en el Sinaí, cuando él reveló todos esos 13 atributos de misericordia. Él ahí reveló que él es misericordioso, que él ama perdonar, él se agrada en perdonar, se alegra en perdonar. Esa es la naturaleza de nuestro Padre. A él le duele castigar, a él le duele disciplinar, pero él ama perdonar. Y este verso nos muestra toda la historia de muchos pueblos, comenzando con el pueblo hebreo. Comenzó toda la historia con Abraham y ahí hemos visto toda la historia del pueblo. Y hemos visto la historia de las naciones que se han opuesto al pueblo. Y la historia todavía continúa hoy, porque aquí estamos como pueblo. Somos un pueblo antiguo, pero los principios todavía los tenemos. Resulta que una de las condiciones principales de la bendición, una de las condiciones principales de la bendición, ¿cuál es la bendición más importante prometida por el Eterno ahí? En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, en Yeshua todas las familias de la tierra serán bendecidas. En Yeshua somos bendecidos. Pero para amar, para servir, para caminar, para ser útiles en Yeshua necesitamos la llenura total del Ruach, del Mashiach. Necesitamos el derramamiento del Ruach sobre nuestras vidas. O sea, la máxima bendición que el Eterno le está prometiendo a Abraham es el Ruach del Mashiach para nosotros, para el pueblo. Y es lo que estamos viendo aún incluso en estos días de la cuenta del Omer. Nos dirigimos a Shavuot. Shavuot es el conocido Pentecostés, el derramamiento del Ruach, porque esa es la más grande bendición del Brit Hadashah. La presencia del Eterno, la Shejinah del Eterno, su Ruach en nuestras vidas. Una efusión real del Ruach HaKodesh. Y esta es la actitud correcta hacia los descendientes de Abraham. Todo descendiente de Abraham busca esto, busca esta llenura porque es la bendición prometida. Todos los que somos descendientes de Abraham, creyentes en el Mashiach, buscamos siempre esta llenura del Ruach. Estamos buscando continuamente esta llenura del Ruach del Eterno. El Eterno tiene un pueblo que somos los descendientes de Abraham. El pueblo Yehudí, ellos son descendientes de Abraham. Aunque no todos, pero en la mayoría son descendientes de Abraham. Pero también todos los que creemos en el Mashiach somos descendientes de Abraham, como dice el Eterno ahí en el libro de Gilel. Si creemos en el Mashiach es porque somos descendientes de Abraham. Somos cera de Abraham, somos genes de Abraham, somos esperma de Abraham, aún dice la Biblia Torah Viviente ahí por el texto arameo que lo traduce de esa manera. El pueblo Yehudí, los creyentes en Yeshua en todas las naciones, somos estos descendientes directos de Abraham. Y el Eterno no solamente quiere bendecir al pueblo Yehudí, sino a todos los creyentes. Él quiere una bendición especial, una llenura especial, un derramamiento especial
en cada uno de nosotros. Él quiere bendecir a aquellos que bendicen a Israel. Ellos quieren bendecir a los que bendicen al pueblo yehudí, a los suyos. Y mucha gente se pregunta, sí, yo he buscado esto, he buscado la llenura, he buscado este derramamiento. ¿Sabe por qué no se da? Porque nunca ha tratado el asunto del antisemitismo. Porque ahí el corazón todavía tiene este problema. Ahí en el corazón todavía está este problema de antisemitismo. Si nosotros examinamos la historia, digamos de este siglo o del siglo pasado, del siglo XX, ahí nosotros vemos cómo el Eterno bendijo, pero también cómo castigó a países enteros en relación con su actitud hacia el pueblo yehudí. Y también la actitud que tuvieron hacia los creyentes en el Mashiach. En el siglo XX hubo dos de los peores genocidios. El primero es el genocidio del pueblo yehudí, lo que conocemos hoy día como el Holocausto. El periodo previo al Holocausto fue en el Imperio Ruso, cuando los pogromos judíos, alentados por las autoridades rusas, se extendieron por todas partes. Y el segundo fue la persecución de los creyentes en el siglo XX, que superó la terrible persecución de los creyentes cuando comenzó toda esta historia por allá, cuando Roma perseguía, cuando Roma estaba en esta persecución contra los creyentes de las naciones. Y para ver las consecuencias de todo esto, solo nos basta mirar el destino, por ejemplo, de la Unión Soviética, cómo terminó toda esa zona. Y cuando uno ve la palabra, cuando viene el derramamiento del Ruach ahí en Hechos capítulo 2, había una terrible persecución, había habido una terrible persecución contra el Mashiach, una persecución a muerte, habían dado muerte al Mashiach, pero la persecución seguía, o sea, el antisemitismo seguía ahí, estaba vivo, pero había un grupo ahí, primero 12 y luego se aumentó a 120, y estos 120 eran uno con el Eterno y eran uno con el pueblo del Eterno. Y ese derramamiento del Ruach vino fue sobre ese grupito de 120. No fue sobre todo el pueblo de Israel, no fue sobre todo la casa de Judá, fue ese grupito. Ellos habían tratado, ellos habían solucionado este problema delante del Eterno. Hoy que el pueblo cristiano, el sistema de iglesia, busca avivamientos, busca que el Eterno haga una obra especial en ellos. Movimientos como las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, que centran sus ministerios en hablar del bautismo del Espíritu Santo, como ellos hablan, y claman por eso. Y uno dice, ¿y por qué no se da? Porque son grupos que van contra el pueblo del Eterno. Si uno va y les visita, mis hermanos, no quieren nada con Israel. Nada, absolutamente cerrados. Y por eso no han podido recibir esta efusión del Ruach. Cualquier grupo, cualquier asociación, cualquier grupo de sistema de iglesia, mientras tengan este espíritu anti-Mashiach, este espíritu antisemita, nunca van a lograr esto. Y ninguna persona lo logrará. Porque es que esto es para los que bendicen a Israel.
Es para los que creen en el Mashiach, pero bendicen a Israel. Y esto, mis hermanos, ha pasado y se repite. En nuestra vida necesitamos también tratar esto. ¿Cree usted que esto es una conspiración judía? ¿O es el Eterno que está haciendo una obra, dándonos una oportunidad otra vez, dándonos una oportunidad de que nuestros corazones sean limpios, de que tratemos en nosotros ese antisemitismo? Hay gente que odia las cosas judías. Yo tengo cuidado con las cosas judías. Amo al pueblo yehudí, trabajo por ellos. Aún hermanos de Israel han dicho, hermanos, no hay hermanos que hagan tanta obra como la que ustedes han hecho para los países de habla hispana. Ni siquiera los judíos hacen eso. Andamos, pero debemos haber tratado, mis hermanos, este problema del antisemitismo en nuestros corazones. Que no haya absolutamente nada en nuestro interior contra el pueblo yehudí. Cuando en su interior todavía cree usted que esto es una conspiración, eso es una conspiración. Como en este tiempo, justamente en esta era, el espíritu antisemita está tan poderosamente activo, ha llegado a confundir a muchos con respecto al pueblo yehudí. Partiendo por el sistema de iglesia, dicen, no, ellos ya no son el pueblo elegido. No se engañen, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice otra cosa. Y si nosotros o usted todavía cree que esto del holocausto, que esto es una conspiración judía, esto es parte del plan que el Eterno mostró desde el comienzo con el pueblo. Él va a hacer respetar a su pueblo. Él va a bendecir a los que bendigan a Israel, pero Él va a maldecir a los que maldicen a Israel. Si yo les preguntara a ustedes, ¿usted no cree en el holocausto? ¿Usted no cree? ¿Usted no está convencido de esto? ¿Nunca se ha enterado? ¿Nunca ha visto las películas? Hay mucha película con respecto al holocausto y es bueno que las vieran. Porque ahí el Eterno puede ir tratando también este pecado del antisemitismo que está oculto en nuestro corazón. Nosotros necesitamos, mis hermanos, arrepentirnos de cualquier sentimiento que haya en nuestro corazón. Si usted trata este pecado, de este rechazo, si usted trata esto, se arrepiente, le pide dirección al Eterno que le muestre de verdad este pecado ahí en su corazón, algo grande va a pasar en su vida, porque Él dice que Él bendice a los que bendicen a Israel, pero maldice a los que maldicen. Y si hoy usted puede decirle, Padre, de verdad en mi pasado, nunca me arrepentí de esto. Participé, Padre, de cultos, de servicios, de sermones, de conferencias, de eventos, donde se habló mal del pueblo, donde se ultrajó, donde se maldijo, donde se habló abiertamente de doctrinas de reemplazo, donde se habló que ya Israel no es el pueblo escogido, sino que ahora la iglesia es el nuevo pueblo. Padre, todas las cosas que en el pasado haya oído, todas las cosas que oigo por noticias, todas las mentiras del enemigo contra tu pueblo, todo lo que leo en dirección a negar, Padre, toda esta obra del enemigo, Padre, que tú puedas limpiar mi corazón. Quiero arrepentirme, Padre, quiero en este momento hacer una elección
y ser una persona que vive para bendecir a tu pueblo, como dice tu palabra. Padre, dame la oportunidad de hacer teshuvá, de salir del engaño del enemigo. Tú tienes un pueblo, has escogido un pueblo para llevar a cabo esta obra. Ayúdanos a salir, Padre, de todo engaño del maligno. Hay gente que ha pasado años buscando la bendición. La mayor bendición es la bendición del Ruach, es la bendición de ser llenos del Ruach. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Se estaba refiriendo a Yeshua, al Mashiach, y al Ruach que el Mashiach derramaba y derramaría sobre los creyentes. Hoy se trata de todo tipo de pecados, pero el pecado que impide el derramamiento del Ruach, la efusión del Ruach, es el antisemitismo. Es lo que el Eterno planeó desde Bereshit capítulo 12. Y necesitamos nosotros tratar esto. Esto no es una conspiración. Esto es una obra que el enemigo ha hecho a lo largo de los años, tratando de desaparecer a su pueblo, quitarlo de la escena mundial. Y mientras estemos en esa actitud negativa contra el pueblo, cualquier asunto negativo contra el pueblo, nosotros vamos a perder. Y por el contrario, como dice el Eterno, maldeciré a los que te maldigan. Hoy necesitamos aprovechar este tiempo y poder buscar en el Eterno luz con respecto a el camino que han dado en el pasado. Hay gente que se metió directamente con sectas satánicas. Algunos se han arrepentido. Incluso algunos sirven al Eterno, pero no han podido ser llenos del Ruach del Eterno. Siguen luchando con malos pensamientos. Incluso el enemigo los tienta con esos pensamientos de muerte, de suicidio. Pero necesitamos renunciar a todas estas cosas. Necesitamos pedir la misericordia del Eterno, que la sangre preciosa de Yeshua, que sea obrando en nuestras vidas, librándonos de toda esta cantidad de cosas satánicas que han habido en nuestra vida. Y de esta manera podemos recibir esa bendición que el Eterno le prometió a nuestro padre Abraham. Ese término que se utiliza hoy de conspiración judía. No, el holocausto es una conspiración judía. Es una verdad, es un hecho histórico. La Segunda Guerra Mundial, igual, son hechos que han pasado en la historia. No es superficial esto que estamos hablando, no es algo superficial. Muchos podrían decir, pero ¿qué importa si creo o no en el holocausto? Para muchos creen que pueden decirlo así, muchas también. ¿Qué importa si creo o no creo en esa conspiración judía? ¿Qué importa si creo o no creo en esto de el holocausto, de el Yom HaShoah? Eso, mis hermanos, no cambia el hecho de que existió, no cambia el hecho de que fue. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos renunciar a todas estas obras satánicas. El enemigo llevó a mucho pueblo a la muerte a través de este holocausto. Estamos viendo millones morir en este tiempo de tantas cosas criminales que el enemigo inventa y la gente le sigue creyendo. Y que hoy podamos ver la causa. La causa fue que el pueblo se quedó en silencio.
Nadie dijo nada, nadie hizo nada, como estamos haciendo hoy día. Hoy día nos movemos, nos presentamos, decimos, hablamos que no estamos de acuerdo. Hasatán, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con estos crímenes que se llevan a cabo, que se planean contra Israel, contra casa de Yehudá, que se planean contra cualquier nación. No, Hasatán, no. No, porque Yeshua tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el autor y el dueño de la vida. Padre, libéranos. Libéranos de todo rechazo hacia el pueblo yehudí, hacia sus prácticas. Padre, no queremos participar de ninguna manera en ningún tipo de maldición, en ningún tipo de mentira del enemigo. Queremos ajustarnos siempre a la emuná de tu palabra. Ven, Yeshua, ven en este día, amado Yeshua, con tu preciosa sangre. Líbranos, rompe nuestro corazón, rompe nuestra mente, rompe de nuestros conceptos, de nuestra formación pasada. Padre, todo espíritu antisemita, todo aquello que es contra tu pueblo, especialmente contra tu pueblo yehudí. Libéranos, Yeshua, que hoy podamos también, así como estamos clamando que tu pueblo, casa de Yehudá, reconozca a Yeshua, que reconozca a su Mesías, que te reconozca a ti. Así como clamamos, Padre, también clamamos por este espíritu antisemita en las comunidades, en las Kehilot. Padre, que todos puedan hacer de verdad un alto en el camino y tratar, Padre, con este pecado delante de ti. Que podamos ver la seriedad de tu palabra, como tú dijiste, bendeciré a los que te bendicen, pero también maldeciré a los que te maldigan, a los que no apoyan, a los que se quedan callados, a los que se quedan en silencio. Padre, más en este tiempo, cuando todas estas hordas del maligno se están levantando nuevamente para destruir a tu pueblo. En el nombre de Yeshua, Padre, nos levantamos y nos oponemos a esto. Que tu sangre preciosa limpie los corazones, Padre, para que seamos todos como tú dices, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Que tu amor, Padre, brote por todos tus hijos, que el amor tuyo, Yeshua, se derrame en nuestros corazones, que tu Rúa, Padre, se derrame de una manera poderosa, que la bendición que tú prometiste a nuestro Padre Abraham, que seríamos bendecidos en todas las naciones, esta bendición de la presencia de tu Rúa, Padre, sea derramada, que tú liberes el corazón, la mente, la vida de todo antisemitismo, de cada uno de mis hermanos, y que se abran las puertas para el derramamiento de tu Rúa en esta generación. Haz esta obra pronto, hazla ahora, Yeshua. Derrama tu Rúa sobre nuestras vidas, derrama tu Rúa sobre tu pueblo y concédeles, Padre, esta oportunidad de arrepentirse de todo antisemitismo. Beshen Adonai Yeshua. Aleluya. Ay 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 ay. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. ¿Qué habrá más allá de Él? ¿Qué habrá más que su amor? No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Solo de Él hablarás cuando estés en tu hogar. Solo de Él hablarás en el camino y dirás todo lo que Él hizo día y noche sin parar. Solo de Él hablarás cuando estés en tu hogar. Solo
Y será que al llegar cuando Dios su Señor te lleve a tomar lo que prometió. Y será que al llegar cuando Dios su Señor te lleve a tomar lo que prometió. Samchem, Samchem, Bevinyan Shalem, Samchem, Samchem.